It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenas tardes, cuando es la 1 del mediodía, arrancamos una nueva sesión en el plató de Mobility, hablando del futuro, porque el futuro realmente ya está aquí y ahora lo que vamos a ahondar es en la nueva regulación o el futuro de la movilidad, en este caso aérea y dentro de los centros urbanos. Vamos a hablar de los vertipuertos, de los aerotaxis, de los drones, de cómo esta movilidad aérea también nos puede facilitar y conectar en base a nuestras necesidades, pues en una movilidad mucho más sostenible. Así que lo vamos a hacer ya presentando al resto de nuestros invitados, que son los que nos van a dar las pinceladas, esta perspectiva que vemos como algo muy futurista, pero que en realidad hay más proyectos de los que nos pensamos. Quiero darle la bienvenida a Ignacio Rubio, presidente de ACEPDRON y abogado especializado en temas aeronáuticos. Muy buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? Muy bien. También a Jordi Salvador, que es CTO Business Development de Barcelona Drone Center. Muy buenos días. Y José Ignacio Rodríguez, gerente de Bluenest by Globalvia. Buenos días también. Buenos días, encantado. Y en sus pantallas van a ver que nos va a acompañar de forma online José Ignacio Reixac, director comercial de Europa y América Latina de EGAN. Muy buenos días también, ¿qué tal? Se lo he dicho, se lo pedido por el chat. Espera. Hola, Bueno, buenos pues días. buenos días. Bueno, pues ellos son las personas que nos van a ir dando las claves sobre esta movilidad aérea que vamos a empezar a ver en nuestras ciudades. Hay que decir que España pues, ha identificado 20 posibles ubicaciones para vertipuertos, lo que podría conformar una movilidad mucho más sostenible si empezamos a trabajar en esta línea. Es cierto que también se necesita una regulación en este sentido, que la regulación está avanzando y que ya ha entrado en vigor el espacio aéreo U-Space en Europa, diseñado para operaciones de vuelo con drones, así que veremos qué da de sí en nuestro país y en qué punto estamos. Ignacio, todo tuyo. Muchas gracias. Vamos a ver, hoy nos encontramos en un debate muy interesante que nos afecta sobre todo porque va muy rápido las nuevas tecnologías. Me gustaría saber desde vuestro punto de vista qué opináis sobre la movilidad aérea urbana. ¿Qué es eso? ¿Cómo le podemos explicar a la gente qué es esta movilidad aérea urbana desde vuestro punto de vista y desde el sector en el cual dedicáis vuestra profesión? Cuando quieras, Jordi. Desde mi punto de vista, la movilidad aérea urbana tiene similitudes con el panel que estamos escuchando hace poco, ¿no? Incluso es el siguiente paso, ¿no? Ahora estamos moviéndonos hacia la movilidad eléctrica por el suelo, el siguiente paso es la movilidad eléctrica por el aire. Y no es nada más que una imagen que siempre hemos tenido en la ciencia ficción, ¿no? Cuando vemos las películas, leemos libros desde Asimov, la gente no se mueve ya por el suelo, se mueve por el aire porque tiene una serie de ventajas, es más rápido, ya no estás limitado a las infraestructuras, tienes infinidad de capas donde operar y hacia esta idea, digamos, es donde nos estamos moviendo para este transporte tanto de personas como de mercaderías. José Ignacio Rodríguez. Pues te diría que la movilidad aérea urbana con helicópteros se lleva haciendo varias décadas, ¿no? En Nueva York y otras ciudades, pero aquella movilidad que soñamos y que vimos en Blade Runner, como tú dices, en las películas, Quinto Elemento, ese sueño, hacerlo realidad, es con vehículos más modernos, eléctricos, silenciosos. Y eso es lo que se está creando ahora para carga y para pasajeros y se está regulando y certificando. Y José Ignacio Reixac, gracias por estar desde donde estás. Lástima que no puedas estar con nosotros aquí en directo. Cuéntanos tu opinión. Bueno, simplemente por complementar un poco lo que han comentado mis compañeros de panel, la movilidad aérea urbana, siendo digamos que más precisos en cuanto a la definición que han adoptado la FAA en Estados Unidos, la EASA aquí en Europa y NASA también en Estados Unidos, hace referencia al nuevo modo de transporte de personas, cargas, en entornos urbanos o alrededor de entornos urbanos con vehículos aéreos eléctricos con capacidad de aterrizaje y despegue vertical que pueden estar pilotados con un piloto a bordo o de manera remota. Todo eso permite, digamos, que un nuevo modo de movilidad
que se conoce como Urban Air Mobility. José Ignacio, presidente, lo que estás comentando, ¿tenemos algún ejemplo, por ejemplo, el caso de China, creo recordar, que nos pueda hacer pensar que esta realidad está más cerca? Sí, bueno, para responderte empiezo haciendo una pequeña introducción de nuestra compañía, de IHAN, y de ahí básicamente enlazo con varios ejemplos para daros una idea de dónde está este nuevo modo de transporte aéreo. IHAN es el líder mundial de vehículos aéreos autónomos y fuimos la primera empresa del sector de movilidad aérea urbana en cotizarnos en Nasdaq, en Estados Unidos. En 2016, hace 7 años, sacamos el primer vehículo aéreo autónomo al mercado y empezamos a liderar la carrera para su certificación de tipo, para ponerlo a disposición de toda la sociedad. Durante estos 7 años en el que hemos estado conduciendo todo este proceso de certificación del sistema, hemos acumulado 37.000 horas de vuelo en 14 países, en Asia, en Europa, en Norteamérica y en Oriente Medio, ¿vale? Incluyendo España. Durante todo este camino, básicamente, hemos acumulado muchísima experiencia y hemos trazado alianzas estratégicas con actores claves dentro de todo el ecosistema de la movilidad aérea urbana. En concreto, un actor muy importante es siempre las instituciones o la administración, el gobierno de un determinado país. En nuestro caso, al ser una empresa china, tenemos acuerdos de colaboración con el Estado chino para desarrollar lo que se llama la iniciativa de las 100 aerovías o vías de transporte aéreo en el país, donde se nos han concedido una especie de sandbox regulatorio para poder realizar operaciones de prueba a lo largo del proceso de certificación del sistema aéreo no tripulado, que nos permita acumular muchísima experiencia, tanto operacional como a nivel de seguridad y de infraestructura, para poder desarrollar en paralelo a la certificación de la aeronave todos esos sistemas que necesitamos o elementos que necesitamos para hacer posible la movilidad aérea urbana. Estamos hablando de la infraestructura, de los sistemas de gestión de tráfico aéreo no tripulado y su coexistencia con vehículos aéreos convencionales, de los conceptos de operación, aplicaciones, modelos de negocio y la aceptación social. De tal manera que cuando nuestra aeronave empieza a operar en otros países, como por ejemplo aquí en Europa, en España, no solamente importamos una tecnología madura, probada, sino que además traemos con nosotros toda esa experiencia operacional que enriquece muchísimo a nuestros partners y les permite, digamos que, acelerar esos desarrollos de esos sistemas o elementos del ecosistema para poder, digamos que, validarlos y gozar de cierta fiabilidad. Y desde Bluenest quería preguntarte, José Ignacio, ¿qué gobiernos en el mundo hay que estén facilitando esas experiencias? En Europa se está financiando proyectos muy relevantes de despliegue del U-Space, de la integración UTM-ATM, tráfico de drones y de aviación convencional. Por ejemplo, en Global Vía, Bluenest, estamos liderando en la zona de pruebas de Madrid con el Hospital de la Paz, estamos ya transportando medicamentos en el Hospital de Canto Blanco y queremos entrar cada vez más en entorno urbano, ¿no? El reto no es volar en medio del campo, el reto es volar donde vuelan helicópteros, donde vuelan aviones y demás. También en Sevilla, queremos promover vuelos en el puerto de Sevilla, turismo aéreo por encima de ríos. O sea, nosotros creemos que hay zonas naturales donde empezar a incluir esa movilidad aérea urbana de forma segura, probar los rendimientos de las aeronaves. Nosotros, el plan es desplegar un vertipuerto prototipo quizá en Zaragoza el año próximo con un proyecto y ahí pues, ir desplegando lo que se denomina sensórica para que sea un helipuerto inteligente. No queremos hacer un mini aeropuerto porque no es momento de echar cemento que luego va a estar al principio vacío. Al principio se tienen que certificar las aeronaves, con lo cual queremos aprender en ese camino haciendo, ¿no? Ya estuvimos construyendo un helipuerto en el Mundial de Qatar, ahí operamos un Augusta Westland con 12 pasajeros. Fue una experiencia para aprender cómo se opera un vertipuerto, porque tú empiezas, lógicamente, más cerca de un helipuerto que de un aeropuerto. Luego, en el futuro, se irá introduciendo la movilidad regional y haremos vertipuertos que ya estamos diseñando, ¿no? Depende del tipo, el entorno, elevado, no elevado, con más parking, más capacidad, pues tenemos ya como más de 40 diseños y ese es nuestro propósito, crear esa infraestructura habilitadora para que los vehículos, esos pájaros tan bonitos, silenciosos y no contaminantes, puedan aterrizar de forma segura. Jordi, en el caso de Cataluña, ¿tenemos algún ejemplo a destacar? Sí, tenemos ejemplos a destacar y coincidiendo con el resto de panelistas, ¿no? De momento, la movilidad
no es urbana, hay movilidad aérea, pero no es urbana en el sentido de que haya varios sistemas grandes que se han estado probando, tanto en nuestro centro de pruebas como en el aeropuerto de Lérida. Y hay también muchos casos ya de éxito donde se está realizando transporte de mercaderías en zonas no urbanas. Es decir, de momento estos vehículos eléctricos de distintos tamaños se están utilizando para hacer estas entregas punto a punto en zonas donde tenga ese sentido, ¿no? Ese sentido de que haya un valor añadido al llevar una carga que si no tendría que realizar un trayecto muy largo a través de rutas no pavimentadas, en zonas aisladas o en zonas congestionadas. Y tenemos un ejemplo de cada aquí cerca, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Semen Cardona, que ahora mismo pues, dispone ya de tecnología dron para realizar entregas de sus productos a cualquier distancia, simplemente basándose con navegación 4G. Y tenemos también el caso que se está utilizando aquí cerca de Barcelona, en la SEAT, donde para transportar pequeñas piezas necesarias de una banda al otro del polígono, pues se puede hacer con un dron en lugar de tener que poner un coche en una zona que siempre está congestionada con tráfico. Me gustaría hacer una pregunta a los tres, desde vuestro punto de vista. ¿La tecnología actual en cuanto a la movilidad de las personas es suficiente? ¿Cuáles son las principales cuestiones que deben resolverse para que realmente lleguemos a esa posibilidad de ser transportados en los drones, en los vehículos autónomos? Bueno, la tecnología existe, se está volando ya incluso con pasajeros desde hace unos años. EASA en Europa y FAA en Estados Unidos están aplicando a día de hoy la misma normativa que para la aviación convencional, o sea, unas tasas de fallo bajísimas, 10 elevado a la menos 9. Eso requiere una cantidad de requisitos, ingeniería de sistemas, diseño y verificación que solo algunas empresas están pudiendo acometer, ¿no? Con grandes inversiones, certificar una aeronave para pasajeros. Cuando ya entramos en carga ya es más barato certificar con el marcado CE, ¿no? De la Unión Europea. Pero hay empresas como IHAM, Volocopter, Lilium, Joby, Archer, que digamos que están ahí. Algunas puede que no sobrevivan, ¿no? Porque se quedarán en el camino, pero hay diferentes modelos, hay diferentes soluciones. Y nosotros lo que vemos es que tenemos que estar preparados para todas, ¿no? A nivel de vertipuertos ser agnósticos y darle cobijo a cada una de esas aeronaves. Sí. José Ignacio Reixac, ¿cómo se certifican vosotros que fabricáis todos estos nuevos aparatos y rutas? Bueno, antes de responder a eso, solo complementar un poco lo que ha mencionado José Ignacio. La tecnología efectivamente existe, ¿de acuerdo? Pero no tiene sentido tener un vehículo aéreo autónomo que puede, digamos, que operar de forma segura y fiable si no tenemos esa infraestructura, si no tenemos los sistemas de gestión de tráfico aéreo no tripulado y la coexistencia con la aviación convencional. Los modelos de negocio, las aplicaciones y la aceptación social, es decir, que las personas crean y confíen en la tecnología y quieran subirse. Entonces, y por supuesto la regulación, que es igual de importante. Entonces, todo eso hay que desarrollarlo en torno a la tecnología. En el caso de IHAM, hemos llegado los primeros al punto de salida, por tener la tecnología más madura y probada y fiable ahora mismo, pero no tiene sentido disponer del certificado de tipo y poder empezar operaciones comerciales si no tenemos el resto de elementos del ecosistema ya establecidos e implantados. Volviendo a la pregunta, la certificación de tipo. No solamente tenemos que certificar la aeronave, es decir, tiene que ser segura, tiene que ser fiable y se están creando diferentes estándares, regulaciones, tanto por la FAA en Estados Unidos, EASA en Europa y la CAAC en China. Son, digamos, que las tres grandes autoridades de aviación civil que están liderando todo con la industria nacional de cada una de esas regiones, todo lo que es la movilidad aérea avanzada. En primer lugar es certificar el eVTOL, es decir, la plataforma, pero también tenemos que certificar lo que se llaman los sistemas de gestión de tráfico aéreo no tripulado, el UTM, ¿vale? O U-Space se llama en Europa. Y también tenemos que certificar toda la parte de la infraestructura, esos vertipuertos. Entonces, está generando muchísima regulación en torno a esos elementos del ecosistema para que se puedan desarrollar y estar disponibles para el momento en el que el certificado de tipo de estas aeronaves esté disponible. Actualmente, IHAM lidera la carrera de la certificación de tipo. Esperamos completarla después de 31 meses de proceso muy exhaustivo en China
a finales de este año y empezar operaciones comerciales inmediatamente después. Para eso necesitamos colaborar con muchas empresas, como por ejemplo Bluenest, para que desarrollen esa infraestructura para el momento en el que tengamos el certificado de tipo y podamos empezar a prestar los servicios comerciales. Me gustaría saber vuestro punto de vista sobre qué llegará antes, la carga aérea autotripulada, digamos así, automanejada, o en su caso el pasaje. La fiabilidad de las personas en cuanto a los vehículos autónomos. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sin duda será la carga lo que primero llegará. Al final, hoy comentábamos, ¿no? De momento estamos viendo este tipo de tecnología, este tipo de servicios aplicados fuera de la zona urbana. Y es de esperar que la misma evolución que estamos viendo fuera de ciudades empiece a llegar después dentro de ciudades. De momento que estamos viendo que se están utilizando sistemas de tamaño pequeño estamos hablando por debajo de 25 kilos, y estos ya se están usando a diario, tanto en España como en otros sitios de Europa, en Estados Unidos, en China, para hacer estas entregas que comentamos en zonas remotas, en barrios suburbanos, etc. Entonces, de momento, estamos en este caso que poco a poco el siguiente paso es llevarlo dentro de la ciudad, que es como estábamos un poco hablando, ¿no?, de la certificación. Hay distintos niveles de certificación y estos sistemas más pequeños, por debajo de 25 kilos, también tienen su propio proceso de certificación. En esta certificación, para entrar en ciudades, tenemos también que avanzar un poco más. Es una certificación que será más sencilla que cuando llevamos pasajeros, pero que aún no está tampoco estandarizada. De momento tenemos normativas que exponen qué es lo que hay que hacer, pero no el cómo. Entonces estamos ahora, la industria, los reguladores, administraciones, trabajando para ver este cómo, en qué se materializa, para después aplicarlo a estas tecnologías. Y volviendo a la pregunta, primero veremos mercaderías que poco a poco irán entrando en las ciudades. De hecho, ya se están utilizando en zonas suburbanas, que se pueden considerar ya parte de la ciudad en sí. Y más adelante, cuando tengan los sistemas de certificado de tipo, veremos este transporte de pasajeros con vehículos eléctricos y autónomos. José Ignacio Rodríguez, ¿qué se necesita para que eso sea viable? ¿Qué es tu experiencia en tema de rutas, que sea diferente a los aeropuertos convencionales que conocemos? Los aeropuertos son una infraestructura muy cara y a veces imposible, ¿no? Tenemos también casos como el de Andorra, ¿no?, que quieren hacer un aeropuerto en una zona montañosa, muy difícil de aproximar y a 3.000 metros de altitud donde la sustentación es baja. Hay zonas como islas, como zonas remotas, donde construir un aeropuerto no es económicamente viable debido a los pasajeros, que no van a ser suficientes para construir un gran aeropuerto, pero sí se puede construir un vertipuerto para aviación regional, por ejemplo, para conectar esas islas, ¿no?, Canarias, para conectar, salvar montañas, ese tipo de transporte. Entonces yo creo que primero va a llegar a zonas que tienen mucha necesidad de salvar barreras naturales, que el beneficio es muy claro, un quick win, y lógicamente primero se está empezando con carga, estoy de acuerdo, cargas más pesadas o entrando en ciudad, en suburbano, ya hay ejemplos de transporte de carga, pero para pasajeros yo creo que entrará en zonas de bajo riesgo, en tierras, volando sobre agua, volando sobre zonas muy rurales. Y los aeropuertos son un complemento, yo lo veo totalmente como un complemento, ya que vamos a hacer multimodalidad. Nosotros queremos conectar nuestro vertipuerto en ciudad con el aeropuerto de esa ciudad, hacer un servicio de Airport Shuttle o incluso que vaya a nuestro vertipuerto para ir a hacer un transporte de última, digamos, 100 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, yo he venido del puerto de Santa María, poder volar del puerto a Jerez o a Sevilla en aerotaxi y ya tener el avión para venir aquí al Prat. Es un ejemplo. José Ignacio, me gustaría conocer tu punto de vista respecto, como fabricante, ¿crees que la normativa es muy estricta o es laxa o debería ser mucho más laxa en cuanto a la fabricación de estos vehículos autónomos, en cuanto a estos drones que van a gestionar nuestro futuro en unos años? Bueno, a ver, normalmente, como todos sabemos, la tecnología avanza más rápido que la regulación. Se está haciendo un esfuerzo encomiable por parte de las autoridades reguladoras y de aviación civil para desarrollar esos marcos regulatorios que permitan la operación segura y eficiente de estas aeronaves. Se está siguiendo, digamos, que tres líneas distintas, tanto en Estados Unidos como en Europa y en China, ¿de acuerdo? Principalmente
por la industria local la línea en la que están avanzando para desarrollar estos nuevos modos de movilidad aérea avanzada. Básicamente en Estados Unidos están apostando por lo que es la Regional Air Mobility, es decir, eVTOLs que pueden operar entre 50 y 200 kilómetros. 4 personas, un tamaño considerable, lift and cruise, vector thrust, diferentes tipos con un gran tamaño, es decir, para transporte entre ciudades. Ahí van a tener una mayor flexibilidad para coexistir con la aviación convencional. No necesariamente van a estar volando dentro de unas ciudades, sino que van a estar operando entre ciudades y, por lo tanto, todo el sistema de UTM que estábamos conversando realmente no es tan crítico para apoyar esa operación, ya que se pueden integrar con la aviación convencional de una manera relativamente ad hoc. En Europa y en China en concreto estamos apostando más por la Urban Air Mobility. Son eVTOLs que pueden volar en ciudades y en torno a ciudades. Tienen menor tamaño, una capacidad de hasta 2 personas y van a volar hasta 30 kilómetros. Aquí sí que se plantea la necesidad de tener los sistemas de U-Space en Europa, UTM en el resto del mundo, para poder, digamos que, operar de forma segura y eficiente un gran volumen de aeronaves bajo un espacio aéreo muy congestionado y de baja altitud. Os voy a poner solamente un ejemplo muy representativo. Hoy en el mundo tenemos 25.000 aviones comerciales volando en todo el espacio aéreo controlado y este espacio aéreo va desde 1 kilómetro hasta 14 kilómetros de altitud. 25.000 aviones, todo el espacio aéreo, 1 kilómetro, 14 kilómetros de altitud. La Urban Air Mobility básicamente prevé que para 2040 vamos a tener 160.000 eVTOLs volando por debajo de 200 metros en ciudades y alrededor de las ciudades. Todo eso solo es posible si hay un sistema de gestión de tráfico aéreo no tripulado centralizado, automatizado y digitalizado. De tal manera que para hacer posible todas estas operaciones no solo hay que centrarse en la fiabilidad y la seguridad de la plataforma que vuela, sino también de todos los sistemas y servicios que van a permitir la coexistencia de un volumen tan grande de aeronaves a una altura muy baja sobre el nivel del suelo. Y termino con China. En China, básicamente, se ha seguido una aproximación mucho más pragmática. Es decir, en Europa y en Estados Unidos, si no hay tecnología, no creo regulación. Y básicamente los fabricantes tradicionales aeronáuticos decían, pues si no hay regulación no voy a crear tecnología porque no va a haber mercado. En China, básicamente, tiran por la calle del medio, han creado la tecnología y con eso van creando la regulación y esos elementos de la Urban Air Mobility que hemos comentado antes. Lo que en Europa se está haciendo en 2 pasos, en China se está haciendo en 1 y hemos empezado a hacerlo hace 7 años. En Europa se está certificando la aeronave y en paralelo desarrollando esos sistemas de U-Space para integrar en el espacio aéreo de baja altitud un volumen grande. En Europa, en China, perdón, se está certificando todo el sistema, es decir, un sistema basado en la nube que permite operar de forma segura y eficiente un volumen muy grande de eVTOLs y además esas plataformas eVTOLs con su centro de mando y control integrado con esos sistemas. De tal manera que cuando tengamos la certificación de tipo en China este año, no solamente tendremos la certificación de la aeronave, sino también del sistema de mando y control que asegura su coexistencia segura y operación segura con un volumen grande de aeronaves y aviación convencional. Y eso permite la operación comercial eficaz y segura. Entonces, son las tres vías que se está siguiendo. Nosotros tenemos, OIHAM tiene una subsidiaria en Europa, desde la que gestionamos tanto el mercado y las operaciones en Europa y en América Latina, y básicamente tenemos una visión muy global de por dónde evoluciona esta regulación e intentamos, con la tecnología y la experiencia que tenemos de ya 7 años en China y otras partes del mundo, intentar, digamos que, acelerar y customizar esa regulación que se va creando en Europa y en Estados Unidos para que sea proporcionada y no mate la regulación y no mate la innovación de estas nuevas tecnologías tan necesarias. José Ignacio Rodríguez, ¿países emergentes esa tecnología se va a desarrollar más rápido o en los países ya desarrollados se está facilitando el que esto salga de un momento a otro? Hay una mezcla. Hay países emergentes con poca aversión al riesgo, como son Emiratos Árabes, por ejemplo, que ya quieren crear una red de vertipuertos en 4 zonas, Dubái Marina, La Palmera, esas 4 zonas ahí muy en mar, poco riesgo, que pueden conectar y salvar muchos kilómetros de atasco.
Va a haber una mezcla de volar en zonas poco reguladas, África, Caribe, con zonas en desarrollo con mucha densidad de población, pero volando sobre mar. Y luego los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, van a regular, van a ir frenando un poco este despliegue, este crecimiento masivo, pero lo van a ir permitiendo en zonas también de bajo riesgo. Y luego, cuando despegue el negocio, digamos que va a tener mucha rentabilidad, ya que va a haber una demanda muy alta, ¿no? Una vez que consiga aceptación social, como hablábamos, pensamos que la aceptación social se gana mucho a través de casos de uso de emergencia médica, por ejemplo, de que está salvando vidas. Por eso nos estamos centrando también en la carga con hospitales, ese tipo de negocio con logística sanitaria. Empezar con la aceptación social, darle tiempo a la aeronave a certificarse, crear una infraestructura muy segura, porque no es solo asfaltar, pintar y hacer una terminal, sino hay que hacer esas comunicaciones, establecer toda la vigilancia de que no hay drones que se cuelan en las aerovías. O sea, hay mucha infraestructura todavía que crear, por eso a veces la regulación nos está frenando, pero también es bueno porque hay todavía bastante que hacer. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, va a ser una mezcla de países en desarrollo, apostando mucho por las nuevas tecnologías, población joven, que están deseando montarse en un vehículo exclusivo, donde las clases altas quieren hacer eso. En Europa se tiende más a intentar democratizar la movilidad, con lo cual hasta que no sea eficiente, digamos, con autopilotos, sin pilotos, pues a lo mejor no va a despegar porque va a ser un transporte solo destinado a cierta clase social. Y bueno, eso es un poco... Y por tu experiencia, ¿cómo gestionamos las rutas? ¿Cómo gestionamos el control de rutas? ¿Cómo las diseñamos? ¿Cómo las aprobamos? ¿Cómo convivimos con lo que hoy conocemos del transporte aéreo y lo que tiene que venir? Sí, eso me preguntaba mi hija hace 10 años cuando yo trabajaba en pintar las aerovías, las autopistas del cielo, ¿no? Para el tráfico aéreo convencional. Ahora, a bajo nivel, como hablaba, 150, 200 metros, bajo esos vuelos de helicópteros y luego de la aviación de aeronaves más grandes, vamos a tener que crear unas aerovías que al principio serán reservadas porque no habrá todavía seguridad en que puedan ser dinámicas, ¿no? En el futuro habrá diferentes alturas e intersecciones, digamos, dirección cruzada, dirección horizontal, vertical y a diferentes alturas, incluso diagonales, y se irán haciendo canalizaciones. Gracias a Dios el cielo es tan grande que a pesar de a lo mejor tener 300 metros puede separar cada 20 metros y como las turbulencias son bajas, bueno, todavía se tiene que crear una algorítmica muy fuerte hasta que sea una autopistas dinámicas, ¿no? De ir de un punto a otro exactamente la trayectoria tridimensional más corta. Pero aún así, creando unas ciertas aerovías, vas a salvar todo el tráfico terrestre congestionado, en muchos casos barreras naturales, y vas a ahorrar muchísimo tiempo y distancia. Jordi, en el caso de los operadores, vosotros que tenéis un centro donde hacéis ensayos y tenéis en contacto con los operadores que quieren poner en práctica determinados tipos de dron, ¿cómo ves la empresa operadora? ¿Realmente les cuesta mucho implementar todo este tipo de modelo de negocio? Es complicado porque tiene unas barreras de entrada grandes que no son mayoritariamente tecnológicas. Digamos, ya hay en Europa tecnología para realizar este tipo de aplicaciones. Habrá dentro de poco también para el transporte de pasajeros, pero el operador típico que viene del mundo del sector de los drones no está del todo preparado para hacer estas operaciones más complejas. Necesita más formación y más experiencia específica en estas operaciones más avanzadas. Operaciones avanzadas cuando volamos más a línea de visión, con sistemas más complejos donde tiene que haber una serie de medidas de contención para garantizar la seguridad. Cuando hablamos ahora de estas rutas, ¿no? Las rutas, el operador no solamente tiene que pensar en el espacio aéreo, sino también en el espacio terrestre. Incluso cuando hablamos sobre todo de carga y no de transporte de pasajeros, lo importante no es tanto el riesgo en aire, que al final estaremos volando bajos y será relativamente limitado, sino el riesgo en tierra, es decir, cómo hacemos que esa ruta no suponga un peligro para ciudades, poblaciones, etcétera, en caso de error, o en caso de tener que pasar por encima de ciudades, cómo garantizamos que la tecnología ha sido debidamente certificada y en caso de que pueda haber un problema, porque problemas los habrá, los ha habido en cualquier tecnología, cómo garantizamos que ese sistema esté debidamente programado para salir
de la ciudad, es decir, tener zonas de aterrizaje de emergencia, tener una contención para asegurar que pasa por ahí, no pasa por encima de los hospitales o colegios y no tiene el permiso para hacerlo. Y todo esto añade unas capas de complejidad a la operación que se tienen que realizar de forma adecuada y que al final necesitará eso, que haya una formación adecuada y que digamos, que los operadores que quieran entrar en este mercado dispongan de esta cualificación y de la experiencia, de las horas de vuelo acumuladas con esa tecnología y ese tipo de aplicación. José Ignacio Reixac, ¿cómo ves la sostenibilidad? En Vinivo hablamos de sostenibilidad, de tecnología. Desde el punto de vista de los fabricantes, ¿cómo ves el uso de las baterías, la autonomía de este nuevo tipo de transporte del cual estamos hablando? ¿Cómo se puede gestionar? Y también a Jordi y a José Ignacio Rodríguez, ¿de qué manera creéis que se puede mejorar esa sostenibilidad en este sector de este tipo de transporte? Sí, bueno, solo añadir un matiz a los comentarios que han hecho ante mis compañeros sobre las aerovías, etcétera. Dentro de una ciudad realmente podemos sobrecomplicar todo lo que queramos, las rutas, algoritmos, conflictos, etcétera. Pero en la práctica lo que me gustaría que toda la audiencia se quedara con el mensaje que todos estos eVTOLs van a operar como si fueran teleféricos virtuales. Van a ir de punto A a punto B por una ruta preestablecida con un estudio de evaluación de riesgo, tal y como ha comentado antes Jordi, perfectamente estudiado con sus mitigaciones, sus contingencias y también todos los planes de respuesta ante emergencias. Pero no va a haber libertad de movimiento en una ciudad porque no hay espacio para ello. Hablando de toda la parte de las baterías, evidentemente es el talón de Aquiles de esta tecnología. Decía antes José Ignacio Rodríguez, con razón, que la tecnología ya existe. Pero si hay algo que tenemos que mejorar todos los fabricantes son las baterías. Yo estoy seguro que en el momento en el que empiecen los certificados de tipo de estos eVTOLs y empecemos con las operaciones comerciales, es decir, hay un mercado y una demanda, automáticamente los fabricantes de baterías van a dedicar mucho más recursos en optimizarlas, ¿no? Y podremos pasar de los 30 kilómetros que tenemos ahora mismo de autonomía en los eVTOLs de Urban Air Mobility a probablemente 50 de una forma muy rápida. Entonces, la ventaja que tienen es que es una tecnología en cuanto a sostenibilidad que es eléctrica, es decir, no contamina en cuanto a emisión de gases con efecto invernadero y tampoco tiene, digamos, que un impacto sonoro significativo en comparación con lo que pueden ser ahora mismo todos los vehículos terrestres que pasan y congestionan nuestras ciudades. Os quería preguntar, el marco regulador, queremos fabricar, queremos desarrollar, queremos seguir en un mercado, estar en un mercado de futuro. ¿Nos condiciona el mercado regulador? ¿Cómo veis lo que siempre se dice? Oye, Estados Unidos es mucho más ágil que Europa, aquí estamos más encorsetados, no lo estamos. ¿Qué creéis que se tiene que mejorar desde el punto de vista del regulador para que tanto el fabricante como los operadores podamos, en cierto modo, gestionar este nuevo modelo de negocio? Yo diría que también hay que poner en perspectiva la visión del regulador, porque al final estamos en industria aeronáutica y la regulación aeronáutica es muy conservadora. Digamos, hemos conseguido que el transporte de personas utilizando aviones pues, sea el medio más seguro actualmente. Como decíamos, ¿no? Incluso hay accidentes de avión, pero son contadas ocasiones y quieren que pase lo mismo con esta movilidad aérea avanzada, que sigamos manteniendo estos mismos estándares de seguridad. Pero por otro lado, estamos siendo muy innovadores. Solamente hay que ver, ¿no? El sistema de Hang es un sistema eléctrico que no contamina, pensado ya para ir autónomo sin piloto. Son muchos cambios que estamos poniendo de golpe sobre la mesa del regulador y un poco ellos van paso a paso. Y este paso a paso para la industria siempre es demasiado lento y siempre lo será. Y un poco es ya una negociación que siempre hay de la industria intentar avanzar más rápido y el regulador intentarnos parar que ahora que no vayamos tan rápido. Entonces, ¿qué podría ser mejor el regulador en este caso? Escuchando sobre todo mucho la industria, ya lo hace, pero siempre se puede escuchar más. Ahora que podemos pedir, pues lo pedimos.
y ayudando a la creación de sandbox. Creo que aquí en España tenemos la suerte de que pues, nuestra autoridad de aviación civil es muy abierta a la creación de estos entornos de prueba. Y bueno, nosotros somos un ejemplo, ¿no? Somos administradores de uno de estos centros de prueba. Pero tendría que haber más y facilitar, ¿no? Que se puedan volar, porque al final para certificar estos sistemas hay que probarlos, probarlos y probarlos para garantizar que después de miles o millones de horas de vuelo, pues el sistema funciona como se esperaba. Y para poder volar necesitamos tener los permisos. Y si no, entramos en el típico bucle del pez que se muerde la cola. Si no podemos volar porque no tenemos la certificación, no podemos certificar. Entonces, crear estos entornos, estos sandbox donde probar esta tecnología y fomentarlos, potenciarlos y crear ecosistemas alrededor, porque como también bien comentan nuestros compañeros, ¿no? Esto al final no es una empresa que va a llevar la solución, sino un conjunto de distintas empresas, desde el productor OEM, los operadores, a los usuarios finales, etcétera, que todos juntos van a hacer que esta tecnología esté suficientemente probada y madura para cumplir con todo lo necesario normativamente. José Ignacio Rodríguez, la infraestructura. Yo creo que debe acelerarse el ritmo de reuniones muchas veces entre la industria y el regulador. A veces hay reuniones cada 2 o 3 meses y si ya queremos entrar en conseguir volar con pasajeros como se está intentando para la Olimpiada de París, en junio ya sobre el Sena y en el aeropuerto Le Bourget y demás, deberíamos tener toda la industria de vertipuertos, de aeronaves, de U-Space, con el regulador, reuniones mucho más periódicas. Y también creo que sería conveniente que los sandbox no estén tan lejos de ciudad, porque muchas veces se cubren el riesgo. Dice, bueno, que esté a 50 kilómetros. Yo, por ejemplo, cuando hacemos pruebas de nuestro vertipuerto en Jaén, es en una zona de olivares ahí, de oro líquido, ¿no? Y sobrevolamos millones de árboles y ninguna persona. Lógicamente no quieren correr ningún riesgo, pero tampoco nadie está viendo esos vuelos, salvo los 4 paisanos que están embareando el olivo. Eso seguramente querrán montarse dentro de 2 años cuando esté certificado. Yo lo he visto volar 1000 veces y no se ha caído ni una vez. Bueno, y yo el año pasado estuve online y dije, ¿quién se montaría? Y digo, que se monte mi suegra. No, eso es muy injusto. Yo me ofrezco voluntario, yo mismo lo piloto. Y ya que estoy en persona, lo digo, a veces tengo el permiso para volar en un aeródromo, hacer 10 kilómetros y no puedo ni montar ni un muñeco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchas veces hay que acercarse a las ciudades, que nos dejen acercarnos, que la gente lo vea, invitarle a esos eventos y que vean que es totalmente seguro. José Ignacio Reixac. Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado. Por un lado, la regulación tiene que ser, por supuesto, proporcionada, ¿vale? A la vez que responsable. Y, por supuesto, necesitamos tener datos para ganar esa confianza y poder ir extendiendo los límites de esa regulación, ¿no? A mí me gusta mucho decir que hacemos camino al andar, ¿no? Haciendo referencia al Quijote. Si no volamos, no va a haber forma, digamos, que de ganar confianza en la tecnología, pero tampoco va a haber datos para que puedan desarrollar el resto de elementos del ecosistema. Y luego está la parte de las alianzas público-privadas, ¿vale? En Europa hay una iniciativa financiada con fondos de la Comisión Europea y articulada a través de un instrumento, digamos que una alianza público-privada entre la industria aeronáutica europea y las instituciones públicas de tráfico y de aviación civil, que se llama SESAR, Single European Sky ATM Research Joint Undertaking, la SESAR JAU, donde básicamente se invita a través de subvenciones, financiaciones en condiciones muy ventajosas dentro de la Unión Europea para que se formen, digamos que, clústeres de empresas multidisciplinares y desarrollen soluciones de Urban Air Mobility. Pueden ir enfocadas a los sistemas UTM y U-Space, sistemas de infraestructura, conceptos de operaciones, evolución de sistemas embarcados como Detect and Avoid. Pero, en definitiva, y todo se va, digamos que, flexibilizando la regulación para poder permitir esas pruebas que aporten esos datos y que, en última instancia, den, digamos, credibilidad y fiabilidad a todo lo que se está desarrollando, ¿no? Este es un esquema en Europa. Nosotros participamos en muchos proyectos, de nuevo colaboramos con Bluenest desde hace ya bastantes años, pero también con Enaire, con AENA, Aeroports de Cataluña, Indra, otros tantos grandes empresas e instituciones europeas. Este mismo esquema lo estamos aplicando en Israel.
en otra iniciativa que en este caso se llama la Israel National Drone Initiative, INDI, donde igual se nos invita a colaborar como empresa pionera en cuanto a la tecnología de eVTOL para colaborar con empresas tecnológicas de Israel con el mismo objetivo. Y lo mismo nos están empezando a invitar en otros países de Middle East, ¿vale?, como el KSA, Saudi Arabia, y el Emirato Árabe Unido en Dubái. Todo lo que vamos aprendiendo en nuestros países, unido a la experiencia operacional que tenemos de China dentro de esa iniciativa de las 100 rutas aéreas, básicamente la exportamos a continuación a Sudamérica. Ahí exportamos nuestra tecnología, donde ya hemos vendido drones en los mercados más congestionados, como son Brasil, México y Centroamérica, muy enfocado en el turismo, tal y como comentaba antes José Ignacio Rodríguez. Pero además traemos nuestra experiencia y todos nuestros partners con las soluciones que han ido desarrollando en los diferentes rincones del mundo donde estamos volando. Entonces, toda esta colaboración público-privada y esta globalización de esta industria es muy importante para desenvolver y desplegar estas nuevas soluciones de movilidad aérea urbana en todo el mundo. Yo os quería preguntar a los tres, la normativa que se ha aprobado el año pasado relativa a los vertipuertos y también en materia de drones, ¿qué creéis que le falta para poder despegar? Bueno, que esté finalizada la de vertipuertos está en draft y a veces cuando quiero construir y certificar un vertipuerto tengo que usar la de helipuertos todavía porque nadie de AESA me certificará. No existe, son unas guías de EASA en borrador. La de US Space sí, para certificar ya está más o menos muy avanzada y la de los aerotaxis también para diferentes componentes de la aeronave también se ha hecho un trabajo muy intenso en los últimos 4 años. Pero a la de los vertipuertos le queda todavía y también tiene que hacer su papel la OACI, la ICAO, el fusionar o homogeneizar la normativa de EASA con FAA y también la de China, la de CAC. O sea, todas. No podemos tener una diferencia de un vertipuerto en Estados Unidos que tiene que tener una trayectoria de aproximación sin obstáculos en muchos metros y en Europa, que son más creyentes, aún está más avanzada que la de Estados Unidos, que permiten un cono más cerrado y admiten que estas aeronaves realmente van a despegar en vertical, no en diagonal. Pero bueno, falta trabajo. Brevemente, Jordi, ¿tú qué opinión tienes? Y yo diría lo que ya hemos comentado antes, ¿no? Tenemos el qué, pero nos falta el cómo. Es decir, la mayoría de estándares aún están en borrador, hay que poner el definitivo, que las aviaciones civiles digan, vale, pues este es el que yo reconozco y tienes que seguir este estándar concreto. Falta este último paso que está en algunos tipos de certificación ya está al caer y en algunos pues aún hay más trabajo que hacer. Jordi Rosec. Perdón, José Ignacio Rosec. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han comentado. Básicamente vuelvo a lo mismo, hay que hacer camino andando. Aprovecho para informar que no muy lejos de Barcelona, IHAN va a montar su centro de operaciones en un aeropuerto internacional dentro de Cataluña. Pronto será público. Y ahí estamos estableciendo un vertipuerto integrado en un aeropuerto. Es decir, no hay otro ejemplo de integración de movilidad aérea urbana en un entorno aeroportuario en Europa para movilidad aérea autónoma. No tiene precedentes. Y estamos precisamente colaborando tanto con Aeroports de Cataluña como con todos los que son los proveedores de servicios de gestión de tráfico aéreo, como Enaire, Ferronats, y a la vez también con AESA, el regulador, porque no hay una regulación, tenemos simplemente una especificación técnica, mejor dicho, un prototipo de especificación técnica de AESA, y básicamente nos estamos guiando por ello para desarrollar ese primer vertipuerto y empezar a realizar operaciones de eVTOLs en aeropuertos en Europa. Todo esto realmente es la primera vez que se hace y si no tienes a la industria colaborando con estos otros partners para llevarlo a cabo, es muy difícil que el regulador pueda realizar unas especificaciones técnicas proporcionadas, responsables, fiables y sobre todo creíbles, ¿no? Para que luego se desarrollen modelos de negocio y acaben viniendo inversores e inviertan en este nuevo modo de movilidad. Pues muchas gracias a los tres. Ciertamente nos damos cuenta de que tenemos empresas que quieren trabajar en este sector y tenemos ensayos y lugares donde poder realizar lo que va a ser el futuro de este tipo de transporte. Y tenemos, desde luego, en China un modelo que a lo mejor les tenemos que copiar más que ellos copiarnos a nosotros en el desarrollo de la normativa. Muchas gracias a los tres por vuestra participación en este panel.
Bueno, gracias a ti también, Ignacio, por moderar esta sesión. Bueno, decíais que esto está a punto de despegar, que hay que unificar también la regulación. Me quedaba ahora con este concepto de que en Europa, ¿no?, es de una manera, en Estados Unidos de otra, ¿no? Hablabais de un cono, de la necesidad de que todos vayamos a una en una tecnología, ¿no?, tan emergente y a la vez que ya está... ya está desarrollada, solo se tiene que poner en práctica, ¿no? Hablaba Jordi, por ejemplo, que el riesgo está más en tierra y no tanto en el aire. Eso también es muy interesante. Hablábamos de los olivares en Jaén, que por cierto estos drones también están sirviendo para que ahora los robos en cuanto a la oliva, la aceituna, estén mucho más controlados. Quiero decir que al final, dentro del marco de la seguridad, también esto nos está sirviendo, ¿no? Países en los que podemos equipararnos o en los que quizá podríamos utilizar de espejo, no sé, hablabais de Emiratos Árabes o de cómo se está exportando esta tecnología hacia Sudamérica. Bueno, creo que habéis dado las pinceladas para saber un poco hacia dónde estamos yendo en esta tecnología quizá más futurista, ¿no? Pero también tan presente. Así que solo me queda daros las gracias por acercarnos estos proyectos aéreos y urbanos. Y nosotros cerramos aquí esta sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos queda una última y seguimos aquí en el plato de Mobility. Gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu.
Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.